Bien, a esta hora de la tarde ya se encuentra con nosotros el doctor Manuel Núñez Vergara. Él es secretario ejecutivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, con quien vamos a conversar esta tarde sobre cómo ha sido toda esta etapa post-pandemia, también durante la pandemia, la preparación de los estudiantes de medicina. ¿Cuánto pudo afectar la pandemia? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Yo estoy seguro que todos comprendemos que la sociedad ha sido sumamente golpeada, los temas de salud y educación en particular han sido afectados. Y la formación de profesionales de salud y en especial de médicos se ha visto sumamente afectada. El médico aprende al lado del paciente, aprende conversando con el paciente, examinando al paciente. Y esto no ha sido posible durante largos meses, 2 años prácticamente, en donde ha tenido el sistema educativo, nuestras universidades han sido desafiadas a implementar nuevos mecanismos. Entonces, lo que estamos justamente hoy planteando es la necesidad de poder retomar una educación que se dé al lado de estos pacientes, conversando, dialogando, pero además aprovechando las lecciones de esta pandemia. La virtualidad, la tecnología, la simulación clínica ha mostrado que es posible innovar y mejorar aún más la educación en nuestras facultades de medicina. ¿Quiénes fueron los más perjudicados? Hablando de los estudiantes de medicina, aquellos que quizás ya era el momento de que empiecen con las prácticas en los hospitales. La formación médica tiene 4 etapas. En primer lugar, los estudios generales, luego los estudios en laboratorios, luego los estudios en hospitales y finalmente el internado. Pues bien, efectivamente, la formación que más se vio afectada fue justamente en los hospitales. Y el propio internado, que dura 1 año para los estudiantes de Ciencias de la Salud. Ellos no se les permitió poder acceder a los servicios de salud. Lo de las primeras etapas, formación básica, formación en laboratorios, sí pudieron pasar fácilmente a la virtualidad. Si bien en los siguientes años pasaron a la virtualidad, evidentemente no tuvieron las mismas posibilidades que un médico en una situación normal podría tener en su formación. Y este periodo de realizar las prácticas, el internado en los hospitales, ¿cuánto suele durar? Por ejemplo, aquellos estudiantes que quizás ya les tocaba en ese momento en que estalla la pandemia y tuvieron que retrasar sus estudios, ¿no? Prácticamente 2 años perdidos. Sí, en la etapa de acceso a la formación clínica, ya en hospitales, en servicios de salud, dura 3 años. Más la etapa, yo diría, la más importante de la formación de un profesional de salud, y en particular de un médico, es el último año de formación. Pues bien, hay muchos estudiantes que solamente tuvieron 2 años y en los últimos 2 años tuvieron serias dificultades para poder acceder. En algunos casos se retrasaron las prácticas en hospitales, se postergó el internado para tratar de salvar una etapa, sobre todo en el segundo año de pandemia, cuando las cosas ya teníamos vacunas y podíamos tener mayores márgenes de seguridad. Pero esta ha sido la realidad que hoy enfrenta la formación médica y reitero la necesidad de poder rescatar la formación médica no solamente como temas clínicos, sino también la parte humana de la formación que tiene que hacerse al lado de una persona. Y dentro de la Secretaría Ejecutiva de esta Asociación Peruana de Facultades Médicas, ¿qué mecanismos han evaluado ustedes y quizás ya están poniendo en práctica para poder, de cierta manera, beneficiar a estas personas que se vieron afectadas? Sí. Bueno, desatada la pandemia, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, que congrega a la Facultad de Medicina del país, lo primero que había que hacer era enfrentar la pandemia. Fuimos la primera institución que convocó a entrenamientos masivos. Usando la virtualidad llegamos a 5.000, 6.000, 7.000 personas, médicos, médicos residentes, inclusive personal de salud, para poder conocer de qué se trataba, cómo enfrentarla, cuáles eran los cuidados que teníamos que hacer. Pasamos a una segunda etapa en donde teníamos que apoyar a nuestra Facultad de Medicina para pasar a la virtualidad y tratar de encontrar en esta virtualidad las mejores herramientas para poder formar a los médicos. Y en una tercera etapa, ahora estamos preparando el retorno, hemos apoyado el retorno a la presencialidad. Pues bien, este proceso no ha sido sencillo, porque muchos hospitales todavía han impuesto restricciones
entendibles, por supuesto, y entonces hemos tenido que formar en centros de salud, en puestos de salud, a nuestros estudiantes. En líneas generales, yo diría que este retorno en buena medida ha logrado rescatar con esta presencialidad la forma en que deberían formarse nuestros estudiantes, pero en la práctica todavía hay una brecha que requerimos salvar. La asociación ha convocado un congreso nacional, justamente, con la plana mayor de toda la Facultad de Medicina del país. Estamos invitando, este congreso está congregando a 17 líderes de la formación médica, fundamentalmente de Latinoamérica, realidad muy cercana a la nuestra, para poder discutir, para poder consensuar los que acudimos a este congreso, cuáles son las mejores prácticas, las mejores lecciones aprendidas de esta dura etapa para el país y en general para el mundo. Este congreso procura justamente extraer las lecciones aprendidas y saber cuál es el derrotero que debemos seguir en los siguientes años. Este congreso está dirigido principalmente ¿a quiénes? ¿A las autoridades de las facultades de medicina de las universidades o también a los propios estudiantes? Un tercio de los participantes son los estudiantes, aquellos estudiantes que lideran, tienen una preocupación creciente, han sido designados por sus propios decanos para participar en este congreso. Estamos hablando de unas 1.500 personas que asisten a este congreso para discutir estos temas. Pero además estamos invitando a las sociedades científicas, a los líderes de capacitación de los hospitales, al propio colegio médico que participa siempre activamente y en general a todos quienes están preocupados por lo que debe ser la formación médica. De la Facultad de Medicina va a participar toda la plana mayor, decanos, vicedecanos, directores de posgrado, jefe de simulación, jefe de biblioteca, responsable de curso. Y esto explica en buena medida o muestra en buena medida la preocupación que tenemos en la Facultad de Medicina por formar buenos profesionales. Uno de los objetivos podría ser tener planes de contingencia. Dios no quiera, se dé una pandemia más adelante en los próximos años, tener un plan de contingencia para no dejar de educar y capacitar a los estudiantes de medicina que tanta falta hicieron en la pandemia. Exactamente. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido del peligro real que existe para que una nueva pandemia pueda azotar a la humanidad. Y en ese sentido, la profesión médica, el sector salud, pero en particular quienes tenemos la responsabilidad de formar a los profesionales y a los médicos, en particular tenemos que prepararlos. Hemos aprendido a valorar y a revalorar en buena medida la salud pública, las herramientas que da la salud pública. Las medidas más importantes que esta pandemia nos enseñó, de entrada, fueron el aislamiento, fueron la necesidad de usar mascarilla, fue la necesidad de tener cuidado frente a personas que estaban en estado posiblemente contagioso. Y esas son medidas estrictamente del campo de la salud pública. Y en este sentido, justamente el Congreso plantea la necesidad de poder fortalecer la formación en salud pública en nuestros estudiantes de medicina. Algo de lo que ha mencionado usted, cómo ha cambiado, ¿no? Algo que se viene dando en los centros de trabajo. Ahora, antes era algo lejano ver a personas con una mascarilla, ¿no? Era algo extraño, algo raro. Y ahora vemos que uno ni bien tiene un resfrío, va a su centro de labores usando la mascarilla, ¿no? Ya es el comportamiento de la persona cómo ha variado, ¿no? De proteger a su entorno para evitar contagios de un simple resfrío, algo que no se veía años atrás. Yo creo que estamos valorando mucho más la salud, además. Estamos entendiendo que la salud no solamente depende de uno mismo, sino del colectivo. Y justamente ese es el terreno en el que aborda la salud pública. Hemos entendido que no todos son medicamentos, es también cuidarnos nosotros mismos y poder entender que la salud de uno termina afectando a otro. En este campo todavía tenemos mucho que aprender de las experiencias que estamos, cómo formar a nuestros estudiantes, dotarlos de mejores herramientas. Y justamente por eso es que necesitamos discutir, analizar, consensuar, aprender. Esta realidad la ha enfrentado todo el mundo y hay importantes lecciones que se han desarrollado. Creo que tenemos la responsabilidad de extraer las mejores lecciones de lo que ha sido una tragedia para la humanidad. Y esa es nuestra responsabilidad. Este Congreso Internacional, ¿qué día se va a desarrollar? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Y si se tiene quizás programado tener un compendio final, ¿no? Con las conclusiones finales. Sí.
El Congreso está reuniendo solo en expositores internacionales a 17 expositores, que son los líderes de la formación en Argentina, en Chile, en Ecuador, en México, en Colombia, etcétera, etcétera. Este congreso se va a desarrollar los días 1 y 2 en el Hotel Sheraton. Han sido convocadas todas las instituciones que antes se ha referido y de una u otra manera quienes crean que el tema de educación médica, y espero que sean todos, es importante para poder pensar en la salud de nuestra población, están invitados. La inscripción puede darse en el mismo congreso, pero ya de por sí creo que marca un hito en lo que es el esfuerzo de la Facultad de Medicina por extraer las mejores lecciones de esta tragedia, como he señalado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y aquellos que estén interesados en hacer seguimiento de este congreso, ¿se va a transmitir también vía online? Vamos a transmitir algunas sesiones del congreso. Sin embargo, más importante aún es que va a haber un libro que extraiga las discusiones, las exposiciones de este congreso, que pueda ser socializado a través de finalmente todos los que trabajamos en salud y en educación en particular. Muchas gracias. Entonces, este evento es el 7º Congreso Internacional de Educación Médica 2023, desarrollarse en el Hotel Sheraton el 1 y 2 de junio, y precisamente evento que se realiza después de 4 años, ¿no? de para prácticamente. Presencialmente después de 4 años. Asumimos la responsabilidad en el año 2021 de organizar virtualmente el Congreso, pero evidentemente no es lo mismo. Así es. La presencialidad tiene una riqueza que no podemos obviar. Agradecemos por haber estado con nosotros al doctor Manuel Núñez, secretario ejecutivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.